28, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Iglesia Cristiana Integral. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, damos comienzo ya en nuestro estudio bíblico del libro de Bamidbar, libro de Números, la porción número 40. ¡Wow! ¿Cómo avanzamos? Y estamos precisamente en el libro de Números con la parashá Balak. Qué impresionante, apasionante, interesante tema tenemos durante esta semana. Y apenas comenzamos y ya debo decirles que el tiempo es tan relativamente corto para lo que tenemos que avanzar. Balak, una parashá que tiene una relevancia importante toda vez que vamos a entender quién es este personaje Balak, rey de Moab, quién es Balaam. Muy importante, estoy seguro que usted ha escuchado mencionar ese nombre en muchas ocasiones, pero nos vamos a detener en detalle a conocer esta historia, y conociendo esta historia desarrollaremos uno de los momentos más extraordinarios de todo lo que hemos venido estudiando a través de Bereshit, Shemot, recuerden, Vayikrat, Bamidbar y Devarim, aquí en este capítulo 22 del libro de Números. Empieza un contenido muy importante en nuestro estudio bíblico devocional. Así es que acompáñeme, por favor, libro de Números, capítulo 22. Vamos a leer en primer lugar el texto. Hoy en nuestra introducción leeremos algunos aspectos importantes del texto y en el transcurso de la semana desarrollaremos o nos adentraremos en el contenido y estaremos en el proceso de resolver cuántas preguntas aquí tenemos. Así es que tenemos mucha tarea por delante. Dice la palabra, libro de Números, capítulo 22. Balak manda llamar a Balaam, el título. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab. Muy importante esta primera frase. Por favor, subraye, y necesitamos establecer en nuestro cuestionario qué es Moab. Ya hemos visto Moab en muchas ocasiones anteriores. Vaya usted tomando atenta nota en su estudio personal. Recordamos qué es Moab, cuál es su importancia. Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Ya estaremos hablando también de la importancia de Jericó. Verso 2. Y vio Balak, por favor, vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al pueblo amorreo. Muy importante aquí que tengamos presente, repito, hoy solamente hacemos la lectura, vamos a ir subrayando algunos puntos que entraremos a definir en la semana. Observen, ¿quién es Balak? Número 2, verso 2 dice, y vio Balak. Vaya usted tomando nota para sus cuestionamientos de estudio. ¿Quién es Balak? ¿De dónde aparece este Balak? ¿Desde qué momento Balak es rey? ¿Quién nombró a Balak rey? ¿Fue nombrado a favor de quién o en favor de quién? ¿Por qué la palabra puntualmente nos dice en el verso 2, hijo de Zippor? Tarea. ¿Qué significa Zippor? Porque esa expresión Zippor aquí, pues pareciera que no nos dice mucho. Hijo de Zippor. Y pues entendemos por Zippor que es el nombre del papá, ¿verdad? Pero veamos, y esta es la tarea, vamos a tener varios aspectos de la tarea. ¿Qué significa aquí, por favor, Zippor? Tome nota, Zippor. Vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Quiénes eran estos amorreos? ¿Qué fue lo que los hijos de Israel hicieron con los amorreos tan fuerte, tan grande, tan temible, que este rey Balac, o este hombre Balak, temía tan grandemente al pueblo de Israel? Interesante, ¿verdad? Apenas estamos leyendo el texto del verso 2 y ya empezamos a ver cuán grande e importante es este tema de semana. Verso 3. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab
a causa de los hijos de Israel. Es interesante ver cómo en este texto podemos notar, en la lectura que llevamos, apenas en el principio, que las gentes, los pueblos por donde pasaba Israel, ya sentían un tremendo temor. Es decir, ya Israel, recuerden que eran un grupo de esclavos que salieron de Egipto, pero que a lo largo de toda esta trayectoria que llevamos, los 40, los 80 años atravesando el desierto, donde tantas y tantas y tantas historias se han venido sucediendo y que eran de común conocimiento. Claro, usted sabe, las redes sociales del tiempo, todo el mundo sabía, la foto de Facebook, aparecieron unas serpientes sefardíes, las serpientes voladoras mordían al pueblo de Israel, luego se levantó un asta y todo para el Face, ¿no? ¿Cómo se enteraban todos los pueblos circunvecinos del gran poder que iba adquiriendo en la medida que el pueblo de Israel avanzaba? Salieron como unos esclavos de una casa de servidumbre, puntualmente dice la palabra, pero en la medida que avanzan en el desierto, en la medida que enfrentan a su peor enemigo, Amalek, preste atención a ese nombre porque lo vamos a tener en presente justamente en este parashat, Amalek, ahora nos encontramos con que ya ese pequeño grupo, digo pequeño aunque era un gran número de personas, pero ese insignificante pueblo israelí, un grupo de esclavos, ahora se han convertido no solamente en una nación, sino que ahora esas 12 tribus, más algunos pueblos extranjeros, han conformado un ejército. Por favor, dígalo conmigo, un ejército. Ya lo vimos en unos parashot anterior, cuando mencionamos cómo en el tabernáculo, recuérdelo por favor, las 12 tribus se repartieron, 3 tribus por cada costado, norte, sur, este y oeste, tenían una formación militar, una disciplina, a partir de determinada edad hasta cierta edad, eran aptos para prestar el servicio militar, y vemos cómo este ejército ahora, repito, se convierte en una poderosa nación, al punto que justamente aquí en el verso 3 vemos cómo la palabra dice, y Moab tuvo gran temor, por favor subraye esta expresión, gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Lo que nos está mencionando en primer lugar es que eran muchos, el pueblo de Israel era grande en número, y es interesante mencionar aquí esta expresión grande en número, porque recordemos, en los textos anteriores hemos visto cómo aún el pueblo de Israel, toda la generación tenía que morir en el desierto. Es muy interesante esto. Recordemos, desde el tiempo de los 12 espías vino la sanción, el juicio de Padre de Hashem sobre el pueblo de Israel, y determinó que toda esta generación que habían incurrido en la acción de no creer en la promesa de la tierra donde fluye leche y miel, el Señor, el Padre Eterno, ¿qué determinó? Determinó que ninguno de esa generación pasaría a la tierra prometida. ¿A excepción de quién? De los menores de 20 años y por supuesto las mujeres, que nada tenían que ver en este asunto. Muy interesante esa información que estamos presentando aquí. Esto ya es retomando lo que hemos mencionado. Me detengo en el capítulo 22.3 porque es interesante que veamos la información que estamos recibiendo. Este pueblo de Moab se angustió grandemente a causa de los hijos de Israel. Repito, aquí nos está mostrando este verso 3 que Israel entonces ya no era un grupo tan simple de esclavos saliendo de cautividad, sino que, repito, ahora eran un poderoso ejército, tan poderoso que causaban impacto a las naciones. Y recuerden que la tarea en su investigación personal es que establezcamos a Moab, porque recordemos que ya en Moab vimos una historia, ya hemos visto la historia de los Nefilín. ¿Recuerda quiénes son los Nefilín? Muy bien, los gigantes. Y ya recordamos que este pueblo de Israel enfrentó a esos gigantes, y ya vimos cómo el pueblo de Israel también afectó la vida de estos gigantes, de tal manera que ahora vemos cómo los pueblos sentían temor por este pueblo de israelitas. Verso 4. Dijo Moab a los ancianos de Madián, por favor subraye, perdónenme que lo diga tantas veces, pero por favor subraye con detenimiento. Dijo Moab a los ancianos de Madián. Segundo punto de la tarea. Recuérdeme por favor qué importancia, en qué texto bíblico mencionamos ya con anterioridad esta expresión o esta palabra Madián. Porque si lo leemos, voy a hacer la lectura.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián, y ya, eso parece muy simple leerlo, pero no podemos pasar por alto quiénes son los ancianos de Madián. Recuerde usted, por favor, en casa, envíemelo en el mensaje de texto con la tarea, en qué texto bíblico vimos importantísimo el nombre de Madián. ¿Qué importancia tienen estos ancianos de Madián? ¿Por qué son mencionados ahora justamente aquí en este texto del capítulo 22? Dice a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. ¿Quiénes? Ahora, todo este pueblo de Israel lamerá. Esa expresión lamer aquí es muy importante. Lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, subráyelo por favor, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Balac, es decir, no era el rey hasta el momento Balac, pero ahora Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Recuerden que en su tarea personal, para su estudio personal de este parashá, necesito que tenga claro qué es Moab, necesito que tenga presente qué es Zippor, porque nos menciona hijo de Zippor, hijo de Zippor. Verso 5, por tanto, Balac envió mensajeros a Balaam, a Balaam, subraye por favor este nombre que aparece acá, hijo de Beor, pero por favor circule este nombre, hijo de Beor, en Petor. Por favor, en su tarea, investigue quién es o qué significa Beor, el papá de Balaam. ¿Qué significa Beor? ¿Y qué significa en Petor, en la ciudad de Petor? Que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. ¿Cuál pueblo salió de Egipto? Muy bien, Israel. El pueblo de Israel ha salido de Egipto y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Observen, este pueblo de Israel ahora cubre la faz de la tierra, se han extendido, han crecido en número y ahora habitan delante de mí. ¿Dónde? En Moab. Verso 6. Ven pues ahora te ruego, pide Balac a Balaam que venga consigo a su tierra, a Moab, y maldice a este pueblo porque es más fuerte que yo. ¿Es más fuerte que yo en qué? Podríamos preguntarnos. ¿Por qué Balac dice que el pueblo de Israel es más fuerte? ¿Es más fuerte en armas? ¿Es más fuerte en disciplina militar? ¿Es más fuerte en número de gentes? ¿En qué el pueblo de Israel es más fuerte? ¿Es más fuerte en su emuná? Oh, profundo, ¿verdad? En su fe. Porque recordemos que en su tarea personal, usted investiga, vamos a saber el origen de Balac. Y para entender el origen de Balac, recordemos que era un pagano que totalmente tenía en su corazón una idolatría por dioses. Pero recordemos que Israel tiene al Dios Todopoderoso, Hashem, al Rey de los ejércitos, ahora consigo. ¿Por qué este hombre, este rey, dice ahora que este pueblo es más fuerte y al que le tengo gran temor? Dice entonces, quizás yo pueda herirlo. Por favor, subraye esta palabra, la vamos a definir esta semana. Muy importante que definamos esta palabra. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. ¿A quién se refiere en la lectura que llevamos en el capítulo 22, verso 6? ¿A quién se refiere Balac cuando dice, quizás yo pueda herirlo? ¿Se está refiriendo a las 12 tribus de Israel? ¿O en particular a quién se refiere? Porque observen que aquí está hablándonos en un singular. Quizás yo pueda herirlo. Si se refiriese al pueblo de Israel, entonces tal vez debería decirnos el texto, quizás yo pueda herirlos
o matarlos y echarlos fuera de la tierra. Pero aquí nos está hablando en un singular. Por lo tanto, ese singular tenemos que preguntarnos a quién se refiere. Les voy a ayudar con este punto de la tarea. Voy a parafrasear esta frase para que podamos ir entendiendo el contexto. Ven pues ahora, te ruego, y maldice al pueblo de Israel. Balaam, maldice al pueblo de Israel. Porque este pueblo de Israel es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo, lo está hablando en primera persona. Es más fuerte que yo. No dice, es más fuerte que mi ejército. Es más fuerte que mi nación. Es más fuerte que mi pueblo. No, está diciendo, es más fuerte que yo, el rey. Por lo tanto, aquí vemos que hay una confrontación de rey a rey. Si puedo decirlo, de líder a líder. Tal vez creo que suena un poco más clara la expresión. Es decir, que aquí el verso 6 nos está hablando de una confrontación entre dos líderes. Bueno, no entre dos, porque aquí hay uno que quiere atacar al otro. Es decir, entre Balac, líder, rey de Moab, ¿y quién? Muy bien, Moshe, el gran profeta, el gran hombre de Dios, el hombre que ha traído a Israel a través de todo el desierto, el hombre que ha derrotado al poderoso ejército de Egipto, al faraón y a todo su ejército. Ahora nos encontramos con que Moisés es un gran líder, no solamente desde el punto de vista militar, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del liderazgo. Moisés. Aquí vemos cómo este rey Balac, por favor, estudie quién es Balac, porque para que podamos entender el contexto que estamos tratando, repito, por favor, si no entendemos quién es Balac, no podremos entender por qué está haciendo esta referencia. Balac, un hombre maligno. Balac, un hombre que su nombre de por sí nos habla de una persona totalmente mala, perversa. Balac, que lo vamos a estar desarrollando en el transcurso de la semana, su nombre se origina en una palabra que es vino, que significa lamer la sangre de Israel. Balac, Balaam, que significa serpiente maligna. Balaam, que significa serpiente maligna. Balaam, que parece bueno, llamado también un profeta, que parece bueno, pero que aparta completamente a la gente del propósito y del plan de Dios. Bueno, eso es parte de su investigación. Yo solamente estoy tratando de dar algunas ideas para que comprendamos un poco el texto. Ahora, observen. Balac dice, es más fuerte que yo y por lo tanto quizás yo pueda herirlo. Aquí vemos, repito nuevamente, que hace referencia a herirlo en primera persona. Es decir, que aquí es una lucha entre Balaam y Moshe. Dice, si yo puedo herir a Moshe. Recuerden esto, mis amados hermanos. Cuando nuestro adversario, por favor, grabe en su corazón, escríbalo en sus notas ahora mismo. Estoy hablando de esta palabra adversario. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es nuestro adversario? Envíeme la respuesta. ¿Quién es nuestro adversario? Porque por primera vez en todo el estudio bíblico que traemos hasta este día, por primera vez vamos a encontrar textualmente la palabra adversario. Importantísimo, ¿verdad? Muy interesante. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que te bendiga será bendito. Observen esto, por favor, porque yo sé que el que te bendiga, voy a repetir nuevamente, vamos al verso 6, y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Un momento, por favor, considere con detenimiento lo que estamos leyendo en el verso 6. Observen, no puedo ir apresuradamente, y esto que estamos haciendo apenas una introducción, no puedo avanzar a menos que pueda formular preguntas en cada texto. Lo que queremos hacer al estudiar la palabra, al amar la palabra, al aprender la palabra es esto. Tenemos que preguntar.
Porque si no preguntamos o hacemos todos estos cuestionamientos, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos leer tantas veces los textos bíblicos sin entender qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. Observen. Dice que Balaam, recordemos que Balaam, su nombre significa serpiente maligna. Serpiente maligna. Tragar al pueblo significa Balaam. Ahora la pregunta es, dice Balac, yo sé, Balaam, yo sé que todo lo que tú bendices es bendición, pero que también todo lo que tú maldices es maldición. ¿Usted recuerda en qué texto bíblico esta palabra ya la hemos mencionado? Ya la hemos mencionado, ¿verdad? Envíeme la respuesta. ¿En qué punto bíblico encontramos bendice? A quien te bendice le bendeciré, pero a quien te maldiga le maldeciré? Es una cita que estoy seguro que usted tiene grabada en su corazón. Pero la pregunta entonces aquí es, ¿acaso este Balaam, acaso esta serpiente maligna tiene la posibilidad tanto de bendecir como de maldecir? Entonces, ¿frente a quién estamos en este punto? ¿Quién es entonces este Balaam para que tenga tal poder de bendecir o de maldecir? Porque sabemos, según el texto, que Balac reconoce con absoluta claridad que Balaam o Bilam tiene las opciones tanto de bendecir como de maldecir. Y hasta donde llevamos nuestro estudio, mis amados, hemos llegado a una gran conclusión y sabemos que el único que bendice es nuestro Padre Eterno. Entonces, ¿qué significa este texto en la lectura del verso 6, capítulo 22? Verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián. Recuerden, Madián, ¿por qué es tan importante Madián en este texto? Con las dádivas de adivinación en su mano. Estas dádivas de adivinación, ¿qué significa esto? ¿Cómo usted puede interpretar este verso que estamos tomando aquí? Veamos. Tanto Balac como Balaam, por los textos que estamos desarrollando y la investigación que usted va a hacer para su tarea personal, concluiremos que tanto el uno como el otro eran brujos, hechiceros. Tenían poderes del inframundo. Y observen por qué quiero aclarar esto, ayudándoles un poco con la tarea, porque en el verso 7 dice que los ancianos de Moab, por eso es tan importante que investigue, Moab, y los ancianos de Madián, por eso es tan importante que entendamos Madián aquí, vinieron a Balaam con las dádivas. Por favor, ¿qué significa la palabra dádivas? Es decir, con los presentes para Balaam, pero dice que no eran presentes del dinero, no eran presentes de oro, de joyas, de piedras preciosas. ¿Cuáles eran los presentes que los ancianos de Moab y de Madián traían a Balaam, a la serpiente maligna? ¿Qué le traían? Observen, dádivas de adivinación. No sé si usted me está comprendiendo, espero que sí, pero sin embargo permítame ayudarle, por favor. Dádivas de adivinación en su mano es algo así como que traían elementos que utilicen los brujos, los hechiceros, cuando hacen esos llamados trabajos de brujería. Usted ha visto que seguramente, no digo si ha visto o ha escuchado, pero seguro que conoce cómo estas gentes dedicadas a estas actividades del inframundo, cuando quieren hacer algo contra alguien, piden, tráigame una fotografía, tráigame una prenda de vestir, tráigame un corte de cabello, tráigame algo que pertenezca a la persona.
y nosotros utilizaremos nuestras artimañas del adversario, observen la palabra que estoy usando, del adversario, del inframundo, de la oscuridad, para hacer algo contra esa persona. Es importante esto, ¿por qué? Porque recordemos que nosotros, los hijos de Dios, en absoluto nada de esto nos puede tocar. Muy importante. Ahora bien, con las dádivas de adivinación, observen, traían dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, el rey. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. Observen la frase que utiliza Balaam en este texto, por favor. Él respondió: vinieron los hombres, los ancianos. Observen que estos ancianos, estoy hablando de personas de cierta altura, de cierto nivel, de posición, hombres de conocimiento, según lo que veo aquí, hombres de conocimiento en adivinanza, en todo este tipo de tareas de oscuridad, de brujería, de hechicería, de maledicencia. Y se presentaron con Balaam y le dicen a Balaam que su rey Balac le ha pedido llamar para que vaya a su casa y desde allí maldiga a este pueblo de Israel. Y observen qué dice Balaam ante la presencia de estos hombres en su casa. Dice: yo os daré, reposad aquí esta noche. Reposad aquí esta noche significa, observen por favor, es que no puedo pasar por alto estos detalles, observen por favor, reposad aquí esta noche a los ancianos de Moab, reposad aquí esta noche. ¿Qué significa esta noche? Esta noche significa oscuridad. Los ancianos que vinieron de parte de Balac, ancianos de Moab y ancianos de Madián, pasaron esa noche, esa oscuridad de la noche, porque en la oscuridad de la noche es cuando se mueve todo el inframundo, todo el ocultismo, todo el paganismo, toda esta mentira del adversario se mueve durante la noche. Pasad la noche aquí, porque esta noche haremos cosas importantes. Pero observen qué les dice Balaam. Les dice: yo os daré respuesta mañana según Yahweh me hable. Por favor, pastor, usted está diciendo en lo que estamos estudiando. Bueno, yo no estoy diciendo, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Estamos diciendo que Balaam, que significa serpiente maligna, que es un príncipe de las tinieblas. Balaam, que es un maestro de la brujería, habla con Dios, habla con Yahweh. Pues eso fue lo que él le dijo a los ancianos. Observen: yo os daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Lea esto con mucho discernimiento, mis amados, porque no dice: y así se quedaron y pasaron allí la noche, descansaron, durmieron. No. Dice puntualmente que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Qué significa aquí se quedaron con Balaam? Una cosa es que pasen la noche en la casa de Balaam, pasaron la noche, no. Se quedaron con Balaam haciendo toda su tarea del mundo de las tinieblas durante esa noche. Pero él les dijo:
yo les confirmaré si voy cuando Yahweh me hable. Puedo poner un ejemplo para simplificar la historia, porque la verdad espero que usted pueda comprender a dónde vamos con este estudio. Si yo les digo a todos mis amados hermanos, no pude grabar el estudio bíblico devocional hoy más temprano como usualmente lo hago, porque realmente hoy estuve en una reunión con el presidente Donald Trump en Washington y eso me ocupó un tiempo y no alcancé a regresar para la grabación. Usted podrá decir, oh, qué interesante. El pastor Alfaro estuvo con el presidente hoy en Washington. Eso es lo que yo les digo. Otra cosa es que eso sea verdad. ¿Me entendieron el ejemplo? Espero que sí. Se lo voy a parafrasear según el texto bíblico. Dice, y yo os daré respuesta según Yahweh me hablare. Es decir, aquí lo que él está es presumiendo de que evidentemente Dios le va a hablar, porque recordemos que a quien Dios hablaba, no solamente hablaba, sino que mantenía una conexión permanente, conexión celestial divina, era precisamente a Moshe. Observen lo importante de lo que estamos hablando. La importancia de que Dios le hable a Moshe no era una circunstancia ocasional. O sea, Moshe no se sentaba en algún momento, Dios háblame. No, Moshe mantenía una conexión directa y permanente con el Padre Eterno. Aquí este presumido dice, y yo buscaré la forma hasta que Yahweh me hable. Vamos a dejarlo en este punto, mis amados hermanos, en el verso 8 del capítulo 22 del libro de Números, porque estamos en la introducción de una semana apasionante. Sé que he ido muy lento, pero hay mucho tema que tratar y le pido, por favor, lea los siguientes versos, punto por punto. Pero por favor, subraye, investigue. Y veremos cómo esta parachá se convertirá en una de las parachá más extraordinarias de todas, siendo todas muy importantes, pero esta es muy fundamental en nuestro estudio bíblico devocional. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones y muchísimas gracias.